Amén. Buenos días, familia. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuántos tienen un corazón limpio? Renovado. ¿Verdad que sí? ¿Tienes fe? Si tienes fe, todo es posible, hermano. Todo es posible. Y yo creo y quiero que Dios renueve en mí un corazón. Mi corazón, que lo transforme, que lo cambie. Así es que créelo y recíbelo, amado hermano, hermana. Bueno, pues vamos a Juan capítulo 3, por favor, ahora sí. Juan capítulo 3. Y yo quiero que estés muy atento a la reflexión. Juan capítulo 3, di conmigo, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. ¿Lo sabes? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Vamos al capítulo 3, ya lo tienen. Versículo 1, Reina Valera. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado, ¿cómo se llama? Se llamaba. Este fue de noche a visitar ¿a quién? ¿A quién? ¿Ya ven que todavía no encuentran? ¿Por qué me dijeron que sí? A Jesús. A Jesús. ¿Por qué dicen que ya lo encontraron si todavía no lo encuentran? Rabí le dijo, ¿qué le dijo? Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Verso 3. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver. ¿Qué no puede ver? El reino de Dios, dijo Jesús. Verso 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Di conmigo, tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Todo el que nace del Espíritu. Verso 9. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? 10. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Verso 15, léelo conmigo. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Padre, ayúdanos en esta mañana. Amén. Guíanos, Jesús. Amén. Amados, qué pasaje tan hermoso, tan interesante, qué pasaje tan extraño, ¿verdad? Qué pasaje, qué situación es la que miramos ahí. Dice que estaba un hombre ahí de los fariseos, Nicodemo, estaba por ahí y él obviamente a hurtadillas, podríamos decirlo así, no quiero que nadie me vea. Podríamos pensar que es a hurtadillas, podríamos pensar que se escondió, a lo mejor hasta se echó la capa encima, ¿verdad? Para que nadie lo viera, de noche fue a buscar a Jesús. Eso no lo dice el texto bíblico.
Eso es lo que yo me imagino que ocurrió. ¿Por qué no lo fue a buscar de día? Estaba muy ocupado. O quizá pensó, Jesús está muy ocupado. No, lo fue a buscar de noche probablemente y seguramente porque no quería que nadie lo viera. Y entonces llega y cuando él se acerca a Jesús, se refiere a él como maestro, le dice rabí, maestro. Una cosa importante aquí es que primero él se está escondiendo de que lo vean los demás. De que lo vean los demás. Pero la otra cosa es que él entiende, no solo entiende, sino que sabe quién es Jesús. Y entonces llega con él y le dice, maestro, primero que nada, reconoce su autoridad. Maestro, ¿verdad? Y le dice, ¿sabemos qué? O sea, tenía la seguridad, sabía que Jesús venía de Dios. Es lo que le dice en el versículo 2. ¿Sabemos qué? Y entonces aquí hay dos cositas que quiero llevarte en esta mañana. La primera es que, no de esta iglesia, de otras por allá, lejos, ¿verdad? Que buscan a Jesús a hurtadillas, buscan a Jesús a escondidas. Que nadie los vea, que nadie los detecte, que no se den cuenta que es cristiano. Nicodemo ni siquiera era cristiano, todavía estaba, pero te voy a decir algo, él sabía quién era el maestro, sabía quién era el rabí, porque en el versículo 2 le dice, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Él sabía quién era. Él sabía quién era, pero hay algunos Nicodemos entre nosotros que buscan a Jesús a hurtadillas, que no quieren que nadie se entere que buscan a Jesús. Sabes que Jesús es el maestro, sabes que Él es el rabí, sabes que Jesús ha venido de Dios para tu vida y a la vida de tu iglesia, pero decides buscarlo a hurtadillas. Así es que número uno, si hay algún Nicodemo aquí, arrepiéntete de dónde has caído y busca a Dios a la luz del día. No lo busques solo de noche. Búscalo a la luz del día. Búscalo que la gente te mire, que la gente te huela, que la gente te sienta a Jesús en tu vida. Que la gente pueda percibir, oler a Cristo en ti. Amén. A ver si. ¿A qué hueles? ¿A Cristo? Dice, no, a Coco Chanel. Otros olerán otra cosa. Sabemos que vienes del cielo, que vienes de Dios, porque haces cosas maravillosas. Si no estuviera Dios contigo, eso no ocurriría. Amado hermano, tienes la certeza, estoy seguro, que sabes quién es Jesús, lo que ha hecho en tu vida, ha hecho un milagro en tu vida, te ha estado cambiando, te ha estado transformando, pero mi invitación número uno en esta mañana es que dejes de buscar a Jesús a hurtadillas. Esa es mi invitación. Que dejes de buscar a Jesús a hurtadillas, o sea, que revélate, muéstrate, sé feliz. Alégrate con Jesús en tu corazón y que la gente pueda mirar a Jesús en ti. Amén. Entonces, amado hermano, y yo te dije alégrate porque eso es lo que debes hacer con Cristo en tu corazón, alegrarte cuando te revelas a la gente y muestras quién eres y en quién estás y estás parado en Cristo Jesús. Ahora, eso no te garantiza que te va a ir bien. ¿Ok? Subrayo. No garantiza que te va a ir. Ay, todos te van a amar, todos te van a querer, te van a subir el sueldo. No, a lo mejor hasta te corren del trabajo. O a lo mejor te pasa como a mí cuando yo me rebelé, mostré a Jesús en mi vida y dije, Jesús es mi Señor. A lo mejor te pasa como a mí, que mi familia cortó el cordón umbilical y ahí me fui, solito, y mi familia por allá. Excepto de mi madre, para gloria de Dios, que tiene el gusto de conocer, ¿verdad? Pero puedes perder familia, trabajo, amigos, a la novia,
al novio. Sí, seguro que sí. Entonces yo digo, alégrate, gózate, que te va a ir bien. No te lo garantizo. Si a mí me fue mal, dice Jesús, no. Si a mí me fue mal, pues ustedes espérenlo. Entonces Dios ya nos está mostrando a través de Jesucristo que al seguirlo las cosas pueden complicarse, no necesariamente, pero nos lo dice para que estemos prevenidos, no para que digas, ay, pues yo no sabía. No, ya lo sabes que la vida cristiana es bella, es hermosa, pero no es sencilla. No es sencilla. Ahora, seguro que aquí habrá quienes les ha ido de maravilla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no siempre te va así. Y entonces pasa ese asunto, ya apuntaste el número 1, pasa ese detalle, deja de buscar a Jesús a escondidas, muéstrate a la gente y diles quién eres. Y Dios te protegerá y te bendecirá y estará contigo, aunque las cosas no vayan bien. Y entonces el versículo 3, Jesús lo mete en jaque, casi jaque mate. Lo mete en jaque a este señor Nicodemo, fariseo, ¿verdad? Y le dice, te aseguro que no nazca de nuevo. Y yo quiero que en tu Biblia, los que usan Biblia de papel, encierren en un círculo, nazca de nuevo. El que no naciere de nuevo. Encierra en un círculo. Amado hermano, eso es muy importante. Necesitas ir a buscar a Jesús, búscalo de día, búscalo, pero necesitas entender que necesitas nacer de nuevo, y hay gente que no entiende qué es nacer de nuevo. No es esa oración que hacemos desde aquí, yo digo, repite después de mí, eso no es nacer de nuevo. Esa es una confesión de fe. Esa es una oración de fe solamente. Y entonces ese es un principio, sí, y el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, sí, pero nacer de nuevo se va a tornar interesante más adelante. Pero ahorita te lo explico, pero es necesario que entiendas que tú y yo necesitamos nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, ¿qué ocurre según el versículo 3? No podremos ver el reino de Dios. Voltea con tu hermano y dile, quiero verte en el cielo. Quiero verte en el cielo. Por allá también, quiero verte. Allá nos vemos. Allá nos vemos. O sea, que tengas el gozo, la alegría, la certeza, la seguridad, que si hoy saliendo de aquí el pastor, ¡pum!, ahí o aquí mismo, caigo, que el Señor, el pastor está en el cielo. O si tú caes aquí, o donde sea, no sabemos cómo ni cuándo, pero que tengamos la seguridad de verles nuevamente. Pero ¿cómo ocurre eso? Es que tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Y entonces tú, pareciéndote a Nicodemo, haces la misma pregunta. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso uno puede volver al vientre de su madre? Y le dice Jesús, tú te libras porque no eres fariseo, estudioso de la Biblia, te librarías, pero Jesús le dice al fariseo, tú siendo quien eres, ¿no sabes? ¿No entiendes? Y entonces después más adelante le dice sobre hablarles de las cosas espirituales y carnales, dice, si no entiendes esto básico, ¿cómo vas a entender lo profundo? Conozco hermanos que quieren interpretar sueños y que tienen mucha espiritualidad en su vida, mucha espiritualidad, pero que no han nacido de nuevo. ¿Cómo sabes que he nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo, amado hermano? Verso 4, entonces Nicodemo pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Acaso puedo volver al vientre de mi madre? Y entonces, versículo 5 nos da la respuesta Jesucristo. En el versículo 5, respondiendo Jesús, le dice, de cierto te digo. Cuando tú ves esta traducción en la Reina Valera, cuando tú lo ves así, de cierto te digo, estoy segurísimo lo que te voy a decir.
que pongas mucha atención, que hay certeza en la respuesta que se te va a dar. Y entonces le dice, de cierto te digo, en la Reina Valera, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo, y para nacer de nuevo necesitamos bautizarnos. Necesitas bautizarte primero. ¿Por qué? Porque como Felipe y el etíope, cuando le empezó a hablar de las verdades de Dios a través de Isaías, que iba leyendo el etíope, entonces la palabra de Dios, primero, la palabra de Dios penetra en tu mente, penetra en tu corazón, parte tu alma y se revela algo a ti. Es como cuando estás leyendo algo y no le entiendes. O mirando una película, por ejemplo, de esas películas que no entiendes y dices, es que no entiendo la trama, y de repente a media película como que se revela la trama, y dices, él es. Lo mismo pasa con la Escritura cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene a tu mente y abre tu mente, abre tu corazón. Entonces, así como el etíope, él comprende, entiende, se acerca a Felipe y le va instruyendo ahí en el camino, ¿verdad? Y entonces inmediatamente, sin necesidad de que Felipe se lo dijera, porque la palabra de Dios había hecho carne, había abierto su mente, sin necesidad de que Felipe se lo dijera, el etíope dice, ahí hay un charco de agua, ahí hay un pozo, ahí hay un lago, ahí hay algo que impide que yo me bautice. ¿Qué impide que yo me bautice? Pero te das cuenta el proceso, amado hermano. La palabra de Dios penetra en tu cabeza, penetra en tu corazón, y de tu cabeza viene a tu corazón, y entonces se va a las manos, a la práctica. Y lo primero que hace el etíope es decir, ¿qué impide que yo me bautice? O sea, yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Necesito entonces nacer de nuevo, nacer del agua. Y cuando tú naces del agua, cuando te bautizas, todos aquí o la mayoría entienden el simbolismo del bautismo en agua, ¿verdad? Es una muerte. Cuando te sumergen en el agua, es una muerte a tu vida antigua y una resurrección a una nueva vida. Nueva vida. ¿Ok? Nueva vida. ¿Sí saben qué es una nueva vida? Nueva vida. Amado, pon atención en esto. No quiere decir, escúchame, es una nueva vida. No quiere decir que sigues con tu vida antigua, tu estilo de vida pecaminoso, y solo adoptas cuestiones religiosas. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Porque yo puedo pretender o creer haber nacido de nuevo, pero mi vida pecaminosa sigue siendo la misma y solo adopto algunas cuestiones eclesiales. Oro. Antes no oraba, ahora ya oro. Antes no leía la Biblia, ahora ya me compré una Biblia. Ni tenía Biblia. Antes no alzaba las manos, ahora ya las alzo. Antes yo no iba a la iglesia, ahora voy a la iglesia. Estoy adoptando cosas. Adoptando, ¿me explico? Antes yo no decía, hermano, ¿qué ole tú? ¿Cómo estás? ¿Qué ole tú? ¿Qué ole? ¿No? Ahora, hola hermano, Dios te bendiga. Antes no decía Dios te bendiga, ahora ya digo Dios te bendiga. Empiezo a adoptar todo un montón de cosas de la cristiandad, pero solo es un ropaje viejo, digámoslo así. Solo es un ropaje, una cubierta, pero mi vida sigue siendo pecaminosa. Pregunto, ¿esa persona nació de nuevo? No, solo se disfrazó de nuevo. Es diferente. Es diferente.
Ok, solo se disfrazó de nuevo. Por eso es necesario que tú nazcas del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque el que genera la transformación en tu vida, el que hace la transformación en tu vida y mi vida, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Te ha pasado? ¿O te pasó? Seguramente. Yo recuerdo cuando el Señor me trajo a sus pies y me encontró sucio, mugroso, en el lodo cenagoso, en el pozo profundo de la desesperación. De ahí me sacó Dios, y cuando Él me sacó, entonces pasó todo esto que te estoy diciendo. O sea, la palabra de Dios abre mi mente, se hace carne en mi corazón, me bautizo y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí, y yo ni sabía que era el Espíritu Santo, pero había algo en mí que no me dejaba, y al día de hoy no me deja, ¿verdad? Y yo recuerdo que di unos pasos atrás en una época de mi vida cristiana. Iba yo con todo derechito, y de repente volví al mundo. Volví al mundo. ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? Pon mucha atención. Vuelves al mundo y el Espíritu Santo no te redarguye, no hay nada en tu vida, no hay incomodidad, no hay inquietud. Te alejaste, dejas de orar, dejas de leer la Biblia, te alejas de la iglesia. Pero el Espíritu Santo ahí está. Ahí está, pum, 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 pum. Porque tú naciste de nuevo. Porque tú has sido sellado por el Espíritu Santo de Dios y no te va a dejar. No te va a dejar en paz, porque la palabra se ha hecho carne, porque el Espíritu ha nacido en ti. Y yo recuerdo que me alejé del Señor y estaba yo en un bar con los amigos. Fíjate, estaba de este lado, volví al mundo y estaba yo en un bar ahí, y clarito recuerdo como si me hubieran tocado el hombro y me hubieran hablado: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Cuando me sirvieron, recuerdo, me sirvieron la yarda ahí, ¿verdad? Porque no era de tarrito, ¿verdad? Era la yarda. Y cuando me ponen la yarda en la mesa, una copota gigante, me ponen la yarda en la mesa, clarito hacia ti: ¿qué haces aquí? La segunda cosa: tú no perteneces aquí. Y yo así como, ¿quién? ¿Qué está pasando aquí? Y mi corazón empezó a latir agitadamente. Y ¿qué haces? 3 veces. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tú no perteneces aquí. Amado, yo había nacido de nuevo. No me había bautizado todavía. Fíjate bien. Tardaron en bautizarme. Y sabes una cosa. El Espíritu Santo estaba hablando a mi vida. ¿Te ha pasado? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Muchos de ustedes saben, otros van a empezar a saberlo a partir de hoy. ¿Por qué? Porque, amado hermano, es el Espíritu Santo el que te está hablando, el que te está diciendo si eres un marido golpeador, si eres un marido irresponsable, si eres un padre que no haces bien las cosas, que no sabe amar. El Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra, empieza a redarguir tu vida y te das cuenta que la relación que llevas con tus hijos no es la correcta. Que las palabras que dices con tu esposa, con tu familia, con la gente que te rodeas, no está bien. Empiezas a tener inquietud, tu cuerpo arde. Eso, amado hermano, es haber nacido del agua y del Espíritu, porque entonces tú respondes en obediencia al bautismo en agua, como un sello entre tú y Jesucristo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo viene a tu corazón y te sella, y ya no te deja ni te dejará. Amado hermano, entonces es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo. La pregunta es, háztela a ti mismo: ¿he nacido de nuevo con lo que te estoy hablando? Sí, gloria a Dios. ¿Algunos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Sí, pero si sientes que tu vida da para lo mismo, entonces solamente tienes un disfraz de cristiano. Aguas. Eso es peligroso, amado hermano. Eso es peligroso, amado amigo. ¿Por qué? Porque te acostumbras. Te acostumbras. Hoy veníamos hablando de unas personas que conozco y que llevan un ratito ya en la iglesia, y el hombre sigue siendo alcohólico y predica de Cristo mientras él está echando sus caguamas. Sí.
¿Por qué te digo que es peligroso que tengas solamente el disfraz y no que hayas nacido de nuevo? Porque te acostumbras, hermano. Te acostumbras a tener una doble vida. Te acostumbras a que cuando estás con los hermanos, eres bien hermano. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Verdad? Pastor, pastor, pastor. Hermanito. Pero cuando eso se termina, cuando tú estás en la oscuridad, cuando tú estás en tu ambiente, te quitas ese ropaje y vuelves a ser el mismo. Primero, no tienes identidad. Segundo, no tienes vergüenza. No hay identidad, no hay vergüenza. Tercero, y lo más quizá importante, te estás engañando a ti porque Dios no lo puedes engañar. Y ni a los hermanos, porque la Biblia dice que todas las tinieblas salen a la luz. Sí, yo he estado en servicios donde estamos cantando y todo el rollo, y se acerca el hermanito, muy gloria a Dios, todo el rollo, y si le pongo el alcoholímetro, sí lo mando al torito. Sí lo mando al torito. Fácil, ¿verdad? Pero el hermanito, gloria a Dios, aleluya, con ropaje de cristiano. Voltea con tu hermano y dile, abusado. Abusadillo desde chiquillo. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y ve lo que dice el versículo 7, por favor. Versículo 7, si eres tan amable. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no digas, ¿qué? Ponte el versículo 8, por favor. Usemos la Reina Valera. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Fíjate bien, ¿y qué? Y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El ejemplo que les di hace un rato. O sea, el viento es el Espíritu Santo. El Espíritu sopla y va de aquí para allá. No lo entiendes, ¿no es cierto? Ah, pero lo oyes. Como yo esa ocasión cuando, oye, tú no perteneces aquí. Es como cuando te vas a robar algo y el Espíritu Santo te... Es como cuando estás tentado a hacer una factura que de 100 pesos y al cliente dices, no, pues este sí paga 200. Pero sabes que el trabajo es de a 100. Que con 100 ya cobraste bien. Que no eres un abusivo, que con 100 estuvo bien el trabajo. No, pero este sí tiene, van 200. El Espíritu Santo luego te habla y dices, no, 100. Bueno, 80, ya, órale. ¿Sí me explico? El Espíritu Santo es el que te dice, ¿sabes qué? Cuando estás trabajando haciendo algo malo y el Espíritu Santo es el que te está hablando y dice, es que confía en mí, ya deja eso, te está hablando. Has nacido de nuevo, sí. Y hay cosas que tienes que aprender a obedecer y a cambiar en tu vida. Y algunos se han resistido a cambiar eso en su vida. Pero el Espíritu Santo de Dios te está hablando. Lo oyes. Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Te iba a decir, levante la mano, pero no la levantes. Al que le habla el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy seguro que a más de 3/4 partes de los que estamos aquí nos habla el Espíritu Santo de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Versículo 8, ya lo vimos, ¿verdad? Pero Nicodemo, como algunos de ustedes, aquí en la Biblia de las Américas, versículo 9, Nicodemo dice, ¿cómo es posible todo esto? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Y era un hombre que conocía de Dios según él. Y por eso versículo 10 dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Así algunos de ustedes hoy no entienden estas cosas. Pero mi anhelo y mi deseo es que lo puedas entender, y para que eso suceda, tú necesitas el amor de Dios en tu vida. Versículo 11, por favor. Pon atención, versículo 11.
Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Amado hermano, alguien que ha nacido de nuevo, habla de lo que sabe y da testimonio de lo que ha visto. No está en oculto. No está en oculto. Hablas de lo que Jesús ha hecho en tu vida y de lo que tú has visto que Jesús hace. Amén. Eso es lo que haces, amado hermano. Y si tú encerraras del versículo 9 al 17, 18, todas las veces que aparece la palabra creer, te sorprendería, son varias veces. Versículo 11 dice, versículo 12, si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? ¿Cómo? Versículo 14, así como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ya le estaba hablando de su crucifixión. Ya le estaba hablando de su crucifixión. Pero ve dos veces, versículo 15 y 16, versículos 15 y 16, versículo 15, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Todo qué? ¿Todo qué? El que cree. Todo el que cree. Y entonces viene el versículo famoso, amado hermano, famoso y mal utilizado por algunos. Versículo famoso que es el verso 16, que es donde se repite para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero este versículo no está diciendo que todo el mundo es salvo, ¿eh? Este versículo no está diciendo que todo el mundo es salvo. Porque yo he oído cristianos, sobre todo a personajes o personas del LGTB, o los personajes arcoíris, ¿verdad? Que es que Dios es amor, y Dios ama a todos, y vengan todos, y Dios es tanto amor que todos nos vamos a ir al cielo con todos y zapatos. Lo siento, pero ese versículo de Juan 3:16 no dice eso. No dice eso, ¿o sí? Dios amó al mundo, a todo, amó al mundo, lo amó, sí. Y Él lo ama tanto, tanto, tanto. Vean cómo, no solo el grupo arcoíris, sino muchos o algunos cristianos que quieren hacer de su vida un libertinaje terrible, dicen es que Dios es amor, y se quedan en eso. ¿Por qué? Porque Dios amó tanto al mundo y no cruzan a lo que sigue de este versículo. No cruzan de ahí, porque lo que me interesa es saber que Dios es amor, y si Dios es amor, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no dice eso. No dice eso, dice, porque tanto amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Y eso es la segunda parte de este versículo, es la clave. Te amo y por amor a ti yo di a Jesucristo. Amén. Por amor a ti yo di a Jesucristo, a mi Hijo unigénito. Y entonces la tercera parte de este versículo es fundamental. Sí, Dios nos ama porque somos su creación. Dios nos ama, pero no te equivoques. Dios no te necesitaba, ¿eh? Dios no te necesitaba, no te equivoques. No te equivoques. Dios amó tanto al mundo que sí, dio a su Hijo unigénito por ti, por mí. Pero para que tú y yo caminemos con Jesucristo, para que tú y yo podamos nacer de nuevo, necesitamos ¿qué? Creer. La parte que hemos repetido, que les he dicho cuántas veces. ¿Alguien ya las contó? ¿Alguien ya se tomó el tiempo para contar cuántas veces aparece la palabra creer en tu Biblia? Para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? ¿Crees que Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Amén. ¿Crees que Él vino a morir por ti en una cruz? Amén. Entonces, amado hermano, este versículo tan famoso, y si te das cuenta, 15 y 16 técnicamente se repiten.
Técnicamente se repite en el versículo 16. Aquí Juan lo que está haciendo es remarcarnos la importancia que hay en el Hijo de Dios. De creer en el Hijo de Dios. Y no de embalde el escritor, guiado por el Espíritu Santo, pone más de 5 veces la palabra creer en diferentes conjugaciones. Versículo 17. Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Te das cuenta? El punto ya el amor solo era en Juan 3:16 al inicio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero todo lo demás, el desarrollo, se enfoca en Jesús y en creer. Jesús y creer. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y pon atención en el verso 18. El que cree en él no es condenado. El que cree en él no es condenado. Amado hermano, entonces, y luego dice adelante, mas el que no cree, ya fue condenado. Aquí la pelotita, Dios envía a Jesús y la pelota te la deja a ti. Porque la decisión y la libre decisión es tuya. De caminar o no con Cristo. Eso es tuyo. Eso es individual. Y ya tú decides si caminas o no con Jesús. Con Jesucristo, perdón. Por no haber creído, dice la Biblia de las Américas, en el verso 17, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios, tú ya has sido condenado. Hay algunos que no necesita uno condenarlos, ya se condenaron solitos. ¿No es cierto? Busca a Jesús de día. Muéstrate, que la gente vea que tú eres un seguidor de Jesús. Cree en Jesús. Cree en su obra salvífica. Créelo. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo. Y deja que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida. Y lo que te ha estado hablando, porque nos habla, ¿no es cierto? Por medio de las pruebas, de las situaciones difíciles, vas aprendiendo, vas creciendo en fe. El Espíritu Santo lo oyes y Él está guiando tu vida. Hazle caso. Hazle caso. Tú has nacido de nuevo. Hazle caso. Y si tú no sabes, ni entiendes, ni conoces del Espíritu Santo, lo que necesitas hacer es creer en Jesús. Creer a Jesús y nacer del agua y del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo ande contigo, camine contigo y te guíe a toda verdad. Amén. Nuestra propia incredulidad nos condena. No es Dios. Es mi propia incredulidad la que me condena. ¿Cómo estás hoy con eso? ¿Has nacido de nuevo? Yo te diría, escucha su voz y obedécele. Haz lo que Él te está mandando hacer. No vivas en desobediencia. Porque el Espíritu Santo aún está hablando a tu vida, a tu corazón. Termino con esto. Yo te decía hace un ratito que te puedes acostumbrar a andar con tu disfraz de cristiano. Sí te puedes acostumbrar, ¿vale? Y puedes navegar en los dos ríos. Lo vas a poder hacer. Pero el único que se engaña a sí mismo eres tú. Y en el día, del gran día del juicio de Dios, entonces sí, ahí sabrás que la decisión que tomaste fue correcta o incorrecta. Que has sido condenado o recibiste la gracia de Dios. Pero hoy, amado hermano, no es algo velado, no es algo oculto, es algo que tú puedes entender hoy si estás o no en Cristo Jesús. Amén. Ahí donde estás, inclina tu rostro y clama al Señor. Si tú has nacido de nuevo, ora al Señor que te guíe su Espíritu Santo y que te ayude y te permita vivir la vida cristiana. Pero a ti que me escuchas en este día,
A ti que esto te está haciendo ruido en la cabeza, en tu corazón, a ti que no tienes un encuentro personal con Jesucristo, a ti que en este día quieres y estás pensando y dices, yo quiero, de verdad yo quiero nacer de nuevo. A ti que has estado jugando en estos dos ríos de la mundanalidad y de la carnalidad, no puedes, no debes hacer eso. A ti que me escuchas, yo quiero orar contigo y por ti. Y si quieres ahí en tu lugar, dile, Señor Jesús, aquí está mi vida. Señor, tú sabes que yo he andado navegando en dos mares, que he estado en la mundanalidad y en la espiritualidad, o he pretendido andar en la espiritualidad. Hoy me arrepiento, puedes decirle eso. Tú que este es tu caso y dile, Señor, hoy me arrepiento, Señor. Hoy quiero obedecerte, Señor. Hoy quiero conocerte. Hoy quiero creer en ti, Jesús. Hoy quiero de verdad que vengas a mi vida. Quiero nacer de nuevo. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me transforme y me cambie. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo mueva mi vida a santidad. Mueva mi vida a ser un mejor cristiano. Padre, tú conoces mis luchas, mis problemas, mis tentaciones, mis debilidades. Tú conoces mis pecados, Padre. Yo te pido que me des fortaleza para enfrentarlos. Te pido que me ayudes a dejarlos. Te pido que enciendas ese fuego del don tuyo que me has dado, que has puesto en mi corazón, para que yo pueda servirte y agradarte. Señor, que desde mi coronilla hasta mis pies, todo mi cuerpo, te alabe, te bendiga y te glorifique. Señor, aquí estoy yo. Dile, Señor, soy todo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. ¿Pueden decir amén? Amén.